El Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola, Dios te bendiga, recibe un abrazo súper especial en esta hora, en el lugar donde te encuentras, el país, la ciudad, un saludo súper afectuoso y de verdad súper agradecida con Dios, muy honrada de permitirme nuevamente estar en este espacio y poder compartir de su dulce y santa palabra. Les envío desde aquí, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, el Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios. Les enviamos un abrazo súper especial y declarando pues que este es el tiempo que Dios hizo para tu vida y que ninguna circunstancia va a opacar el poder de Dios sobre ti. Así que abrázate a su palabra y conéctate conmigo en este tiempo especial de Aviva Zoe. Conectémonos juntos, declaremos juntos en el nombre que es sobre todo nombre, que su santa palabra nos aviva, nos levanta, nos catapulta, nos dimensiona hacia esa dimensión, hacia esos lugares poderosos, hacia todo lo que Él ha preparado y ha determinado para nosotros. Así que en esta hora, quiero compartir una palabra que me ha gustado muchísimo, me ha enseñado de verdad, en medio de la sencillez, me ha enseñado muchísimo. Y quiero basarme en un versículo que todos los hemos recitado, lo hemos hablado, muchos se lo saben de memoria, y es nada más ni nada menos que el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Ya todos tienen que estar diciendo ahí, wow, ya sé cuál es. Pero antes, mientras vamos ahí buscando esa cita bíblica, quiero que me vayas acompañando también a poderle dar me gusta a esta transmisión, ¿verdad? Según el medio que lo estés escuchando, y también por supuesto que puedas compartirlo con tu familia, tus amigos, en los diferentes grupos en los que estés definitivamente de una manera involucrado. Hazlo, porque todos seremos bendecidos. Y mientras la palabra esté siendo ministrada, Dios va a ir hablando a tu vida y va a traer a memoria el nombre de personas para que esta palabra también sea bendición. Así que si estás conectado en todas estas plataformas, simplemente etiqueta, coloca el nombre de la persona y le va a llegar la notificación. Si lo estás haciendo audiblemente, envíale la invitación y dile: conéctate ya, aquí, ahora mismo, en este tiempo maravilloso de Aviva Zoe, del Ministerio Zoe Vida en Colombia. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Esfuérzate y sé valiente. Esto me encanta y sé que hay muchas mujeres y hombres conectados conmigo a esta hora que nos vamos a sentir súper identificados con esta palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Tómeme esa palabra ahí y téngala ahí guardada. Heredad, la tierra, ¿verdad? De la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué poderoso es este versículo. No podemos negar que este año que hemos iniciado, inclusive los tiempos anteriores y ya donde vamos avanzados en este año 2023, no podemos negar que han habido momentos que no son nada agradables, que son difíciles, que tal vez te han quitado momentos de sonreír, de estar feliz y contento en tu casa, con la gente que te rodea, inclusive contigo mismo, porque has recibido noticias, porque tal vez hay un dictamen médico, porque seguramente te has enfrentado a situaciones familiares, personales, económicas, qué sé yo, que de alguna manera
quieren impedir el que tú puedas avanzar en tu vida de fe con el Señor. Y definitivamente hay algo bien importante que necesitamos tener en cuenta, que definitivamente este año no está siendo, y seguramente no va a ser un año, unos días fáciles de transitar, y sencillamente nos lleva en algún momento el mismo sistema que nos rodea a escuchar y a leer noticias, ¿verdad?, que lo único que vienen a hacer es a causar un desánimo profundo. Por eso es necesario que cambiemos los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos entonces que necesitamos cambiar? Precisamente escuchar y leer. Los sentidos son supremamente importantes, son fundamentales en la vida del ser humano. Por ahí fue por donde el enemigo llegó al hombre y lo hizo caer en una desobediencia, abrió sus oídos, sus ojos, los prestó a algo que Dios no le había indicado, y desde ahí entró la desobediencia y comenzaron a suceder cosas en la humanidad hasta que nuestro amado Cristo fue manifestado y Él vino a restaurar todas las cosas. Por eso, desde esa posición es importante que tú y yo vivamos alineados en esa posición, en ese lugar de privilegio que el Señor nos colocó, y fue sentarnos con nuestro Señor en lugares celestiales, en una dimensión de poder y de gloria, en donde las circunstancias humanas pueden suceder, claro que sí, en donde definitivamente nos enfrentamos a momentos que son inesperados, por supuesto que sí, pero necesitamos saber que aunque sucedan, aunque vengan mares, tormentas, aunque vengan unas u otras vicisitudes, nada de eso puede desenfocarnos y bajarnos de la posición de privilegio en la que Dios nos ha colocado como sus hijos a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que necesitamos cambiar? Escuchar y leer la palabra de Dios. Dejar de dedicarle esos tiempos tan largos a escuchar a gente incorrecta, escuchar palabras que no te animan, que no te empoderan, que no te enseñan, que no hacen que tu fe sea fortalecida. Por eso es que la palabra dice que la palabra viene por la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe no se va a fortalecer viendo y leyendo noticias, y mucho menos compartiéndola en grupos familiares de una manera impresionante, que se convierten a veces hasta en espacios en donde muchos no quieren estar porque se convierte en algo muy hostil, algo que tu espíritu repele. Por eso es que necesitamos ser definitivamente factores de cambio, y la única manera de ser un factor de cambio es el que podamos estar alineados con nuestro Señor, con su propósito. Así que el hábito al que necesitamos cambiar de una manera así bien importante y muy acelerado es escuchando y leyendo la palabra de Dios. Es la única que nos va a sostener, es la única que te va a llevar a puerto seguro y te va a hacer tener fe aún en medio de situaciones hostiles. No importa la circunstancia o la atmósfera que te rodee, solamente la palabra de Dios nos va a llevar a que podamos alcanzar lo que Dios ha determinado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Pero si nosotros somos fieles a las circunstancias, si somos fieles a las noticias, a lo que dice el uno y el otro y a lo que vemos por ahí, entonces nos estamos desalineando de esa instrucción que Dios nos ha enseñado, el que Él es fiel a su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes con esto y también ser fiel a la palabra del Señor, leyéndola, instruyéndonos en ella, escuchándola, que aunque muchas veces tal vez no puedas entender algo, no importa, aunque tu espíritu reciba la palabra correcta, créeme que cuando llegue la oscuridad, ella va a tener que huir, porque va a haber una palabra de luz en tu vida, dentro de ti, que la va a hacer huir de ti y de tu casa, en el nombre de Jesús. El desánimo viene cuando permitimos que algún pensamiento ajeno a Dios invada nuestra mente. Hay personas que se encierran en sus circunstancias, que se encierran en el problema, en las noticias que reciben, y comienzan a pensar y a pensar y a pensar tanto, y les roba la alegría, les roba la paz, les roba toda la bendición que Dios ha entregado
para cada uno de ellos, solamente por estar permitiendo que sus pensamientos sean anidados con palabras incorrectas que van en contra de todo lo que Dios ha hablado para tu vida. Es por eso que el apóstol Pablo habla y que necesitamos usar armas espirituales contra todo pensamiento o argumento que no venga de Dios. Eso lo dice el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Él nos insta, nos llama a que podamos entender que nuestra vida, aunque nos desarrollamos en medio de una humanidad, de una carnalidad, pues nuestra guerra, lo que nosotros vivimos, en donde nosotros nos movemos, esto es simplemente espiritual, que no se va a ganar con otra cosa, sino con armas espirituales. ¿Cómo dice esa palabra, apóstol? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Ahí es donde él está diciendo que necesitamos usar esas armas espirituales contra todo lo que quiera atentar en tus pensamientos o que se convierta en un argumento. Eso no proviene de Dios. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces, el ser pastoreados, amados, cuidados por ese hombre y esa mujer de Dios que ha sido puesto sobre nuestra vida, y que podamos reunirnos y cuidar nuestro altar de oración en casa, en familia. Eso va a ser clave para que en este año 2023 caminemos en victoria y podamos ver las circunstancias que parecen ser muy grandes y asombrosas, que tengan una apariencia como la de Goliat, son las que se van a disminuir y van a salir huyendo, porque vas a tener la palabra correcta en tus labios en medio de cada circunstancia. Y que podamos terminar este año en victoria, que podamos desarrollarnos y crecer espiritualmente y llegar a un fin de año en victoria, con las manos llenas, esto es, con un botín en la mano. Solamente va a suceder con gente de fe, con gente que camina bajo principios de la palabra de Dios y que no se desenfoca de lo que ahí está escrito para ti y para mí. Debemos mantener encendido en nuestros hogares un tiempo de altar de oración, de oraciones efectivas en familia. ¿Sabes por qué? Porque sin el fuego del Espíritu Santo no podemos quemar todo lo que viene a desanimar nuestra vida. Todo lo que se quiere alojar en nuestros hogares solamente se va a ir con la dulce presencia de nuestro Espíritu Santo de Dios. Es por esto que a esta palabra, a este tiempo del día de hoy, le he colocado como título: no es una opción el desánimo. No es una opción el desánimo, porque sencillamente Dios no te ha llamado a desanimarte. Y el que venga el desánimo a tu vida no es por otra cosa, sino por estar escuchando lo incorrecto y hablando lo incorrecto y reuniéndote con gente incorrecta. Lo primero que Dios nos ha asignado y nos ha entregado es nuestra casa, nuestra familia, y ahí es donde debemos encender el fuego del Espíritu de Dios en medio de nuestros hijos, en medio de cada uno de nosotros, como esposos, como parejas, como mujeres que estamos a esta hora conectados. Es importante, se hace imperativo el que podamos ser gente de oración, mujeres y hombres que permanezcamos en la dulce presencia. Entonces Él se va a avivar en medio de cada uno de nosotros, y cuando llegue la oscuridad, cuando quiera venir el dardo del enemigo, cuando quiera venir el momento de dificultad, entonces ahí el Espíritu de Dios va a tener la actitud, va a tener la palabra propicia y correcta en tus manos, en tus labios, para que podamos actuar conforme al propósito de Dios. Cuando venimos a Cristo, recibimos una herencia. En primer lugar, esa herencia que el Señor nos entrega es una salvación eterna que necesitamos cuidar con una palabra de
de bendición en nuestros labios. Nuestra salvación debe ser cuidada con actitudes, con palabras que van conforme al propósito de Dios, no lo que dicen las noticias, sino lo que dice Dios acerca de nosotros. También nos da como herencia paz, salud, gozo, fe, sanidad, bendición y una llenura poderosa de nuestro amado Espíritu Santo. Eso quiere decir entonces que nuestra herencia es todo esto que ya les mencioné y no es una cosa diferente que encontramos en las redes sociales, que encontramos en los medios de comunicación, en los lugares que seguramente estás acostumbrado o que de vez en cuando frecuentas. Ahí no vamos a encontrar ninguna de esas herencias que ya Dios nos otorgó a través de Cristo en la cruz. Si aceptamos el desánimo en nuestras vidas y en nuestras casas, va a ser difícil poseer una herencia, que esta herencia sea de trascendencia para nuestras generaciones. Por eso es importante el que podamos chequear en este tiempo. ¿Qué vamos a tener que chequear? Quiero que tomes nota de esto y lo atesores en tu corazón. El cuidar tu entorno, cuidar nuestro entorno. Las personas que nos rodean juegan un papel fundamental, muy importante en nuestra vida, en el desarrollo de nuestros hijos, las actitudes, el estado de ánimo, las palabras que salen de nuestros labios, lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que en este tiempo necesitamos unirnos con personas que muevan nuestra fe, que nos lleven, que nos dimensionen, nos catapulten hacia algo grande y poderoso de Dios, y que no se mueven por las circunstancias, que ven una circunstancia y que te dicen: no mires eso, mira lo que Dios dice acerca de ti, y te levanta en medio. Ahí es donde necesitamos decir: tengo que cuidar el entorno en el que me estoy moviendo. Lo siguiente que necesitamos tener en cuenta y chequearlo es el guardar la palabra. Les decía al inicio que cuando el desánimo llega, es fácil pensar que ya Dios no va a cumplir su palabra en nuestra vida. Cuando el desánimo llega, inmediatamente el primer pensamiento que viene es: Dios se olvidó de mí, se olvidó de aquella palabra, se olvidó de mi casa, de mis hijos. Por eso, amado que me estás escuchando en esta hora, es vital que podamos guardar y meditar en todo tiempo en la palabra de Dios. Por eso arriba el Señor le estaba diciendo a este hombre, cuando lo leímos en el libro de Josué: medita en esta palabra de día y de noche, para que todo lo que emprendas te vaya bien. En otra versión dice: para que todo lo que emprendas tenga éxito, sea prosperado. Ahí es donde vamos a necesitar saber que lo que queremos alcanzar no se va a aparecer de una manera inesperada solamente con tener un título profesional. No, ahí es donde necesitamos saber que el título profesional es importante, pero necesitamos tener un título profesional sazonado con la palabra de Dios, con gente, con hombres y mujeres que podamos decir: yo le creo a Dios por encima de todas las circunstancias, y yo sé que Él va a cumplir, va a completar su obra en mi vida, en mi casa, en medio de mis hijos, en mi familia, en el emprendimiento, en la empresa, en el rol que hoy estoy desempeñando. Él lo va a hacer. Que podamos meditar en su palabra, porque la palabra de Él es verdadera y es eficaz. Su palabra, dice el Salmo 119, Salmo 119 en el versículo 105, dice que su palabra es luz en nuestros caminos. La palabra de Él no es la palabra que dicen las noticias, no es la palabra que nos enseña, no es la palabra que hemos podido aprender en la academia. Todo eso está bien solo para la academia, pero para desarrollarnos y tener un crecimiento profundo y poder ser exitosos en el hogar con nuestros hijos y en todo lo que emprendamos, necesariamente tenemos que hacer que la palabra de Dios se convierta en una luz en nuestro camino. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos, ¿cómo dice esa versión, apóstol? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso. La palabra de Dios es nuestra luz. Lo siguiente que necesitamos chequear son las confesiones que hacemos. Debemos tener un sumo cuidado con la palabra que sale de nuestros labios. Una confesión correcta
va a construirte, va a hacer que lo que no sucede y lo que no ves comience a formarse y a entretejerse en una atmósfera que no será alcanzada nunca por las tinieblas, nunca será alcanzada por la oscuridad, porque estamos alineados con la palabra correcta, la palabra verdadera, la palabra viva y eficaz, que es la palabra de nuestro Señor. Cuando vemos que el desánimo llega a nuestro alrededor, nuestra confesión va a jugar un papel fundamental. Podemos volvernos entonces profetas de desastres para nuestra vida o para la gente que está a nuestro alrededor, o profetas que construyen destinos proféticos y que levantan generaciones poderosas en esta tierra. Por eso necesitamos creer en la palabra de Dios y confesarla aún hasta ver que el milagro se manifiesta en nuestra vida, de día y de noche, de día y de noche. Daniel oraba, dice la palabra de Dios, que él oraba, clamaba al Señor, y aun cuando llegó el momento en donde fue introducido ahí en ese foso de leones, el mismo Señor se manifestó en su vida y lo hizo invisible ante la gran adversidad. La muerte lo quería alcanzar, pero la muerte tuvo que huir, porque ahí el Espíritu de Dios se manifestó en su vida. Aleluya. Esto quebranta mi vida muchísimo, porque yo sé que tú has vivido circunstancias, porque yo sé que estás pasando y atravesando por momentos que no tienes ni idea cómo salir. Aquí está la clave. Tienes que aferrarte al Señor, hablar su palabra y decirla, hablarla todo el tiempo, decirla con tus labios, profetizarla, confesarla, aunque te esté pasando algo adverso, aunque esté sucediendo algo totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Tienes que confesarla y decir: Señor, tú eres mi abogado, tú eres mi sanador, tú eres, Señor, mi juez, tú eres el médico de médicos. Oh Dios, tú lo hiciste en la Biblia, lo hiciste con el siervo padre del centurión. Tú fuiste el que lo hizo con la mujer del flujo de sangre. Tú fuiste quien lo hizo con aquel gadareno, con aquel endemoniado que Dios mío, corría y en todos los lugares generaba un temor impresionante, pero cuando tú llegaste, Señor, él fue liberado de toda esa atadura. Tú cambias todo. Entonces comienza a hablar y a profetizar y a decir la palabra, y el mismo Espíritu de Dios va a traer a memoria la palabra que leíste en algún momento y que tú no sabes, no la recuerdas, dices: no sé dónde la leí, pero comienza a fluir y a fluir. Entonces tu atmósfera comienza a cambiar en tu casa, en medio de tus hijos. Las cosas comienzan a ser diferentes y comienza el aroma de tu casa, de tu entorno, a cambiar, a ser mudado en algo totalmente diferente. Por eso es que necesitamos convertirnos en gente poderosa en la palabra de Dios, en creer y confesar esa palabra hasta ver su cumplimiento en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra herencia entonces? Número 1, la bendición. La bendición, dice la palabra en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, le estaba diciendo el Señor a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le estaba hablando a un hombre que no tenía hijos, que tenía a una esposa que no podía tener hijos, que además era anciana, él también era anciano. En fin, las circunstancias no estaban dadas. Usted ya conoce todo lo que pasó en esa historia. Sin embargo, Dios nunca va a consultar con tu historia, con tu presente, para Él darte un futuro de gloria, para Él manifestar lo grande y poderoso que Él diseñó desde la eternidad para ti y para tu casa. Oh, aleluya. ¿Qué más es nuestra herencia? Abrácelo ahí, también escríbalo. Además de la bendición, la protección. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Esto es una promesa maravillosa que la hemos confesado durante mucho tiempo y la hablamos, pero cuando llega tal vez la dificultad se nos olvida. Necesitamos escribir, leer, escribir, para que de alguna manera se grabe en tu intelecto, y no hablemos el intelecto, sino que le digamos a nuestra mente, a nuestro intelecto, que por encima de todo prima la palabra de Dios. ¿Cómo dice esa palabra? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Wow. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá,
dijo Jehová. Qué poderoso. Esa es la protección. Ahí cuando tú sientas que estás acosado, que no sabes cómo vas a cumplir con una u otra obligación, que te persiguen, que tal vez están vituperando, que están hablando de ti, que están tocando tu casa, tus hijos, qué sé yo. Ahí tienes que recordar esta palabra y decir: ningún arma forjada contra mí va a prosperar, porque Dios dice en su palabra que Él me protege del enemigo, que Él está conmigo, que Él acampa, que Él me rodea, que Él me protege. Y todas las cosas, diga conmigo, esta es mi herencia, su protección es mi herencia, su bendición es mi herencia. Lo siguiente, otra herencia que Él nos ha entregado, es cuando llegan esos momentos que tú dices: no tengo tal vez en la alacena, tal vez no sé qué voy a hacer mañana, cómo voy a cumplir con esto o con aquello. Los hijos te preguntan, te dicen: necesito esto, y tú tal vez te has desesperado, pero eso fue hasta el día de hoy, porque hoy vengo a recordarte que Dios te ha entregado otra herencia, además de la bendición y de la protección, y es la provisión. Aleluya. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y mi Dios proveerá a todas vuestras, a algunas, no, a todas vuestras necesidades. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo. O sea, no es en las riquezas que puedes obtener, no es en lo que te promete, no es en lo que esperas del hombre, sino en Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar en Él, porque cuando estamos en Él, entonces todo lo que hay en Él se viene a manifestar a tu vida. Él va a proveer todas las necesidades, todo lo que tú puedes necesitar, Él lo va a hacer en tu vida. Otra herencia poderosa que Él nos ha entregado no es nada más ni nada menos, sino una vida eterna. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vida eterna, Juan 3:16, porque de tal manera, y no la sabemos muchísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. A partir de este instante vamos entonces a chequear el entorno que nos rodea, a guardar la palabra de Dios en nuestra vida, a cuidar nuestras confesiones y hablar la palabra de Dios que salga de nuestra boca, y saber todos los días que hay una herencia que te fue otorgada a través de Cristo en la cruz y que es vigente para ti y para mí. Y hoy tú puedes decir: hay una herencia de vida eterna, hay una herencia de protección, hay una herencia de protección, hay una herencia de bendición para mi vida que es vigente, y que sé que las circunstancias no están opacando y no van a opacar lo que Dios determinó para mi vida. Por eso, amado, que me estás escuchando en esta hora, que estás conmigo conectado a través de este medio, no es una opción el desánimo. El desánimo no es una opción para ti ni para tu casa. Por eso yo declaro que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, te abraza y tu vida comienza a ser transformada. Que a partir de esta hora, de este día, tu vida es dimensionada hacia lo grande y poderoso del Espíritu de Dios para tu casa y para tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros conectado en este tiempo. Te bendigo y declaro que la paz del Señor te abraza y nunca te soltará. Bendiciones de lo alto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.